¿Cuántas veces has dicho lo sabía? Y lo dijiste después de perder dinero, después de aceptar una oportunidad que desde el principio no te sentaba bien, o después de confiar en alguien que nunca te transmitió tranquilidad del todo. El 90% de los errores costosos no ocurren por falta de información, ocurren porque la percepción correcta ya estaba ahí y se eligió no escucharla. Y lo curioso es que en muchos de esos momentos la vida te avisó, hubo una sensación, un silencio extraño, una incomodidad difícil de explicar. Algo dentro de ti percibió esa información que tu mente aún no podía organizar. Y aún así decidiste seguir. Piensa un momento, ¿cuánto tiempo invertiste en esa situación? ¿Cuánta energía? ¿Cuánto dinero? Y la señal había llegado antes de todo eso. Y decidiste ignorarlo, no porque seas inconsciente, sino porque nadie te enseñó a distinguir esa voz de las otras, que también hablan hacia adentro. Nadie te explicó por qué aparecen antes de las pruebas, ni qué las silencia, ni cómo leerlas antes de que el costo ya esté pagado. Eso es exactamente lo que vamos a trabajar hoy. Sin palabras que no significan nada, vas a entender cómo funciona esa percepción interna que ya tienes. Porque la ignoramos en los momentos que más importa. ¿Cómo distingues una percepción genuina de una racional? ¿Y qué está silenciando tu brújula interna en este momento? Porque algo la está silenciando. Porque lo más incómodo de todo esto es que la mayoría de esos momentos ya lo sabías. Existe un error que nadie contabiliza. Las personas calculan cuánto dinero perdieron, calculan cuánto tiempo desperdiciaron, calculan cuánto esfuerzo invirtieron, pero rara vez calculan el costo de haber ignorado una señal interna. Y ese costo suele ser aún mayor. Muchas de las pérdidas más grandes de la vida no ocurren cuando tomas una mala decisión, ocurren cuando ya habías sentido que algo no encajaba y decidiste seguir adelante de todos modos. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces una situación parecía perfecta sobre el papel? Los números cerraban, las explicaciones sonaban convincentes, la lógica aprobaba la decisión y aún así existía una pequeña tensión dentro de ti, una sensación difícil de nombrar, algo que no terminaba de sentirse limpio. La mayoría de las personas aprenden a ignorar esos momentos porque fueron educadas para confiar exclusivamente en aquello que pueden explicar. Sin embargo, tu percepción profunda está registrando mucho más de lo que imaginas. Gestos, incongruencias, microseñales, detalles que todavía no alcanzan el nivel de pensamiento consciente. La intuición suele aparecer precisamente ahí, como una información que llega antes de las conclusiones. La intuición rara vez grita, por eso muchas personas creen que no la tienen. Y la realidad es que suele hablar en voz tan baja que solamente puede escucharse cuando el ruido mental disminuye. Y aquí aparece algo interesante. La mayoría de las personas confían en la intuición cuando el resultado ya ocurrió. Miran hacia atrás, conectan los puntos y reconocen la señal. Pero el verdadero desafío es reconocerla antes, cuando todavía no existen pruebas, porque es ahí donde puedes ahorrarte tiempo. Es ahí donde puedes proteger tu energía. Es ahí donde puedes evitar recorrer caminos que ya estaban mostrando señales de desgaste. Y cuanto más observas tu pasado con honestidad, más evidente se vuelve algo. Tal vez la vida te ha estado hablando desde hace mucho más tiempo del que tú imaginas. Tu intuición suele detectar patrones antes de que tu mente pueda explicarlos. Y eso cambia por completo la forma de entenderlos. La mayoría de las decisiones equivocadas vienen acompañadas de señales tempranas. El problema es que las señales aparecen antes de las explicaciones. Y como no existe una explicación inmediata, muchas personas las descartan. Imagina que conoces a alguien, todo parece correcto, la conversación fluye, las palabras son adecuadas, pero algo dentro de ti permanece en alerta. Y todavía no sabes por qué. Días o semanas después, empiezas a descubrir comportamientos, contradicciones, patrones, y entonces aparece una frase tan conocida como había algo que no me terminaba de convencer. Lo interesante es que la información ya estaba presente. Tu percepción la había registrado. Tu mente no había terminado de ordenarla. La intuición percibe conexiones antes de que exista una narrativa lógica para explicarlo. Por eso muchas veces genera incomodidad. La mente ama la certeza, pero la intuición se mueve primero. La explicación llega después. Algunas de las decisiones más costosas de tu vida comenzaron cuando exigiste pruebas para algo que ya estabas percibiendo. Y aquí aparece una de las mayores confusiones. Muchas personas creen que escuchar la intuición significa que hay que actuar impulsivamente, pero la intuición auténtica no empuja, no genera urgencia,
simplemente muestra una dirección, como una brújula silenciosa. Entonces la prisa suele pertenecer al miedo, porque la intuición suele sentirse más estable, más serena, más profunda. Por eso resulta tan importante aprender a distinguir ambas voces, porque cuando se confunden, las decisiones empiezan a perder claridad y precisamente ahí es donde muchas personas terminan pagando con su tiempo, energía y tranquilidad. Existe una razón por la que muchas personas recuerdan sus intuiciones solamente después de que todo ocurrió. Y no tiene que ver con la falta de sensibilidad, tiene que ver con la necesidad de sentir seguridad. La mente busca un territorio firme, busca evidencias, busca algo concreto donde pararse, y eso parece razonable. El problema es cuando la vida exige una decisión antes de que todas las respuestas estén disponibles, porque muchas de las decisiones más importantes jamás llegan acompañadas de una certeza absoluta. Nadie puede garantizar el resultado de una relación, de un negocio, de una oportunidad, y aún así esperamos sentir una seguridad total antes de movernos. Y mientras esperamos esa confirmación imposible, empezamos a ignorar señales valiosas. Las personas suelen perder más energía esperando una certeza imposible que tomando una decisión imperfecta. Porque poco a poco aparece un fenómeno común. La intuición entrega una percepción, la mente comienza a negociar con ella, busca argumentos, busca excepciones, busca razones para permanecer donde le resulta familiar. Y cuanto más importante es una decisión, más intensa se vuelve esa negociación interna. Porque escuchar la intuición muchas veces implica aceptar algo que aún no queremos ver. Tal vez una oportunidad no está alineada, tal vez una relación ya mostró señales suficientes, tal vez un camino dejó de resonar con la persona que te estás convirtiendo. Y aceptar eso puede resultar incómodo. Por eso la mente intenta ganar tiempo, intenta conservar lo conocido. Y ahí comienzan muchas de las demoras que después se convierten en desgastes. Meses de estrés, meses de energía invertida en algo que ya estaba mostrando sus señales. Y si te soy sincero, esto es lo que más veo en consulta. No personas que nunca sintieron la señal, personas que la sintieron, la entendieron y eligieron no moverse porque moverse tenía un costo. Porque cambiar de dirección implica aceptar algo que no funcionó. Implica soltar una inversión, una relación, una versión de ti mismo que ya no encaja. Y eso duele aunque la señal sea clara. Por eso no se trata de falta de intuición, se trata del precio que cuesta honrarla. Lo interesante es que la intuición no desaparece cuando es ignorada. Permanece, regresa e insiste. A veces como una incomodidad que se vuelve posible de ignorar, a veces como algo que ya no puedes no ver. Y cuanto más se posterga esa observación, más evidente se vuelve el mensaje. Una señal ignorada no puede desaparecer, suele aumentar de volumen. Por eso muchas personas sienten que la vida las empujó hacia una situación difícil. Pero cuando observan el proceso completo, descubren algo distinto. Las señales habían aparecido mucho antes, simplemente no fueron atendidas. Así que antes de avanzar quiero hacerte una pregunta. Si desaparecieran todas las opiniones externas, si no existiera ninguna presión de ningún tipo, ¿qué decisión sentirías correcta dentro de ti en este momento? Guarda esa pregunta, porque la respuesta puede revelar mucho más de lo que imaginas. La dificultad rara vez está en recibir intuiciones. La dificultad está en identificar qué voz está hablando. Durante años hemos escuchado, escucha tu interior, confía en ti. Sin embargo, pocas veces alguien te explica cómo reconocerla cuando aparece, porque existe una pregunta que puede ahorrarte años de errores. ¿Esta sensación me está contrayendo o me está mostrando algo? El miedo reduce tu campo de visión, tu atención se vuelve estrecha, tu energía se concentra en escenarios imaginarios, tu cuerpo entra en estado de protección. La intuición funciona de otra manera, aporta una comprensión silenciosa que no necesita construir historias interminables, simplemente permanece con una certeza tranquila que continúa ahí, incluso cuando cambia tu estado emocional. Y esto revela algo importante, el miedo cambia de forma constante, la intuición suele conservar la misma dirección. Un día te sientes optimista, al siguiente inseguro. Después recuperas tu confianza. Las emociones fluctúan y la intuición profunda suele mantenerse estable debajo de esas fluctuaciones, como una corriente que continúa avanzando debajo de la superficie. Cuando recuerdas algunas decisiones importantes de tu vida, probablemente descubrirás que la intuición no intentaba predecir el futuro, intentaba mostrarte dónde comenzaba el desgaste. La intuición no existe para eliminar todos los riesgos, existe para ayudarte a navegar con mayor conciencia. Y cuando aprendes a escucharla,
Las decisiones dejan de sentirse como apuestas, empiezan a convertirse en actos de coherencia. Y existe una paradoja que pocas personas observan, porque vivimos en la época con más acceso a información de toda la historia. Y al mismo tiempo, muchas personas se sienten más confundidas que nunca. Cada decisión viene acompañada de opiniones, análisis, perspectivas opuestas, contenido infinito. Y aunque parte de esa información puede ser útil, genera un efecto silencioso. La atención comienza a dirigirse exclusivamente hacia afuera. Y poco a poco dejamos de preguntarnos qué sentimos. Y empezamos a preguntar qué piensan los demás. Pero hay algo que ninguna opinión puede hacer por ti. Nadie puede percibir tu vida desde el lugar exacto donde tú lo estás viviendo. Nadie puede sentir las señales que aparecen dentro de ti. Por eso la intuición sigue siendo tan valiosa. Llega desde la relación que tienes contigo mismo, no desde afuera. ¿Cuántas más voces externas necesitas para decidir? Porque más difícil se vuelve a escuchar la voz que nunca ha dejado de acompañarte. La intuición no desaparece. Queda cubierta por capas de ruido. Ruido mental, emocional, digital. La necesidad constante de responder, reaccionar, consumir. La intuición, en cambio, necesita espacio. Necesita momentos donde la mente deja de correr durante unos instantes. Por eso muchas respuestas importantes aparecen cuando estás caminando, cuando estás en silencio, cuando dejas de perseguir la solución y permites que emerja. No porque la intuición haya llegado en ese momento, sino porque finalmente pudo ser escuchada. La claridad no siempre se construye, muchas veces se revela. Ya estaba ahí, esperando que bajara el ruido suficiente para hacerla visible. Y ese tipo de claridad tiene una cualidad muy particular. Genera paz incluso cuando la decisión implica desafíos. Porque la paz no proviene de saber exactamente qué ocurre, proviene de sentir coherencia con el siguiente paso. Y cuando esa coherencia aparece, deja de gastar energía luchando contra ti mismo. Y comienzas a confiar más en lo que percibes. Y eso cambia profundamente la calidad de lo que decides. El impacto más importante de la intuición no aparece en experiencias extraordinarias. Aparece en decisiones cotidianas, en conversaciones aparentemente normales, en oportunidades que parecen insignificantes. Porque la vida rara vez cambia por un único acontecimiento. Cambia por acumulación. Una decisión conduce a otra. Un paso modifica la dirección de los siguientes. Y ahí es donde la intuición adquiere un valor real. No porque garantice resultados perfectos, porque ayuda a reducir decisiones profundamente desalineadas. Piensa en el tiempo. ¿Cuántos meses puede consumir una decisión equivocada? ¿Cuánta energía puede absorber una situación que desde el principio generaba incomodidad? La mayoría de las personas calcula el costo del error, cuando el error ya ocurrió. Y la intuición ayuda a observar ese costo antes. La intuición no te hace ganar tiempo, te ayuda a dejar de regalarlo. Y lo mismo sucede con el dinero. Muchas pérdidas económicas comienzan mucho antes de la transacción. Comienzan cuando ignoramos detalles que ya generaban incomodidad. Cuando avanzamos en un negocio, en una sociedad o en una inversión, porque algo afuera parece atractivo, aunque por dentro algo dice espera, la intuición no entrega un veredicto, entrega una invitación a observar con mayor profundidad antes de firmar. Y esa pausa puede marcar una diferencia enorme. Una sola pregunta realizada a tiempo puede evitar meses de consecuencias. Y he visto eso más veces de las que puedo contar. Alguien firma un contrato diciendo que algo no cierra del todo. Se convence de que es nerviosismo, de que siempre hay riesgos, de que no puede esperar más. Y 6 meses después está lidiando exactamente con aquello que su cuerpo ya había señalado antes de estampar su firma. No porque la intuición sea infalible, sino porque muchas veces ya tenía información que la mente eligió no procesar. Y luego está el estrés, ¿cierto? Tal vez el recurso más subestimado de todos, porque muchas personas viven agotadas, no por la cantidad de problemas que enfrenten, sino por la resistencia interna que sostienen cuando una parte de ti percibe una dirección y otra insiste en avanzar hacia otra completamente distinta. Esa fricción consume energía, consume paz, consume presencia y con el tiempo se convierte en cansancio emocional. Por eso algunas decisiones generan alivio incluso antes de mostrar resultados.
porque la energía deja de dividirse y esa es una señal que vale la pena observar. Escuchar la intuición no consiste solamente en percibir señales, consiste en desarrollar la confianza necesaria para honrarlas cuando aparezcan, porque hay una diferencia entre recibir una percepción y atreverse a actuar desde ella. Y esa diferencia es la práctica, lo que separa una vida coherente de una vida en fricción constante. ¿Cuántas veces has sentido que algo dentro de ti ya conocía la respuesta? No una garantía absoluta, simplemente una dirección, una comprensión silenciosa que apareció antes de que las evidencias fueran visibles. La intuición no se limita a ayudarte a tomar decisiones, te ayuda a relacionarte de otra manera contigo mismo. Cada vez que escuchas una señal profunda y actúas en coherencia con ella, fortaleces algo. Y cada vez que fortaleces eso, tu percepción se vuelve más clara. Comienzas a reconocer patrones con mayor rapidez. Comienzas a notar cuando algo está alineado con tu camino y cuando está alineado a desviarte de él. La vida no siempre habla mediante grandes acontecimientos. Con frecuencia habla mediante detalles, mediante esa incomodidad pequeña que aparece en esa reunión y que decides ignorar, mediante ese momento en que algo no te cierra, pero sigues adelante, porque todo lo demás parece razonable, mediante percepciones que parecen menores, hasta que el tiempo revela su importancia. Las señales más importantes de tu vida probablemente llegaron en forma de sensaciones que parecían demasiado pequeñas para ser tomadas en serio. Por eso desarrollar una relación consciente con tu intuición puede transformar mucho más que una decisión específica. Puede transformar la forma en la que atraviesas cada elección con más presencia, con más observación, con más confianza en lo que ya percibes. Y cuando eso sucede, la necesidad de controlar cada resultado comienza a disminuir, porque comprendes que la verdadera seguridad no proviene de predecir el futuro, proviene de aprender a escucharte mientras avanzas, de saber que existe dentro de ti una brújula capaz de orientarte, incluso cuando el camino no está completamente claro. La intuición no llegó a tu vida para impresionar a nadie, llegó para ayudarte a vivir con mayor coherencia. Y cuando una persona vive en coherencia, deja de desperdiciar energía luchando contra lo que ya sabe en su interior. Toma decisiones más claras, construye caminos más alineados y descubre que muchas respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba. Y quizás lo más interesante de todo esto es que muchas personas pasan años intentando escuchar su intuición, sin darse cuenta que la intuición ya les estaba hablando. Así que la verdadera pregunta nunca fue si existe. La verdadera pregunta es por qué algunas personas logran escucharla con claridad mientras otras apenas alcanzan a percibirla. Porque hay hábitos, patrones y formas de vivir que fortalecen esa conexión y otros que la vuelven más difícil de poder reconocer. Y por eso creé este video, para que comiences a observar eso y descubres que la intuición no es solamente una capacidad, es una relación.